la clase anterior hemos aprendido a crear bases de datos, ¿ok? Utilizando SAM. Pues ahora vamos a conectarnos a esa base de datos que hemos creado anteriormente. En este caso no tiene valores, ya que esto lo vamos a rellenar en el transcurso del curso. ¿Ok? Y como ya lo he repetido anteriormente, para conectarnos a una base de datos, mira, vamos a aplicar métodos de abrir y cerrar conexión, ¿ok? Vamos a explicar detalladamente cada paso y antes de todo, ¿ok? Vamos a hacerlo de dos formas, mira. Una, que es descargando un jar, ¿ok? No te asustes, no creas que no voy a enseñar el gestor de dependencias más amado que puede existir en Java, que es Maybe. Obviamente que también tenemos en el mercado Greatly, pero uno de los más utilizados es Maybe, ¿ok? Bueno, primero vamos a explicar la conexión entre Java y MySQL y vamos a descargarnos el conector. Esa es la primera forma. Y la segunda forma, pues vamos a hacer lo mismo realmente, simplemente que no vamos a descargar nada, ¿ok? Tú mismo wow, ¿cómo es que me voy a conectar a una base de datos sin descargar algo, un conector? Pues claro, eso es posible, eso lo vamos a hacer usando el gestor de dependencias Maybe. Pero primero te quiero enseñar a cómo hacerlo con un conector, ¿verdad? Para que tengas tú también conocimiento de las dos formas, que es realmente sencillo. Pero Maybe hay que aplicar un poquito más de configuración, ¿verdad? Por eso primero te quiero enseñar con un conector y más adelante ya lo estaremos viendo usando Maybe. Perfecto. Te voy a dejar, bueno, acá ya creamos esta base de datos en la clase anterior y acá te voy a dejar la página oficial del conector de MySQL. Acá lo vamos a descargar. Mira, acá en Select Operating System vas a elegir la parte que dice plataforma independiente o platform independent, ¿okay? Porque va a ser independiente y vamos a elegir la parte que dice plataforma independiente, arquitectura independiente, zip archivo, ¿ok? Un zip archivo para descargarnos en un archivo zip, el conector. Le vamos a dar en download para que se descargue ese conector. Y perfecto, pues acá ya me estaría vamos a darle no, acá le vamos a dar no chance, solo empezar la descarga, ¿ok? Y listo, pues aquí ya te estaría descargando el MySQL, ¿ok? El conector para MySQL. Ahora vamos a abrir nuestras descargas, ¿ok? Abrir nuestras descargas y pues aquí tenemos dos archivos. Uno que es este de acá, no lo tomes en cuenta ya que este lo descargamos en el video anterior para instalar SAM. El que vamos a tomar en cuenta es este de aquí, que es un archivo que está en un libro, que es .zip. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en extraer aquí, para que puedas extraer el conector, que es el que está en esta carpeta. Y simplemente vamos, por ahora, nos va a interesar el que diga MySQL Connector Java y .jar, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí en esta carpetita. Y ahora vamos a irnos a nuestro NetBeans, ¿ok? Te recomiendo NetBeans IDE 8.2, ¿ok? Tú puedes usar el IDE que quieras, pero yo en este caso usaremos NetBeans en este curso. Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Y por ahora, mira, no va a ser de tipo Maven. Yo realmente full Maven yo soy, hasta en las aplicaciones web. Bueno, obviamente eso es obvio. Pero vamos a crear por ahora un proyecto simple, ¿ok? De aplicación simple, porque vamos a descargar el jar, ¿ok? Hemos descargado el jar. Vamos a decirle un Java, aplicación. Vamos en Next y vamos a crear el proyecto que se va a llamar BD-. ¿Y cómo llamamos a nuestro... Acá no creamos ninguna clase main. ¿Cómo llamamos a nuestra base de datos? Pues eso es sencillo fijarse. Te vas ahí al localhost, al phmyadmin, y acá podrás ver que tienes como base de datos BD registros y una tabla empleados, ¿verdad? Ahí te puedes dar cuenta. Así que aquí vamos a llamarlo BD-registros. Ok, perfecto. Una vez dado el nombre a la base de datos, le damos en finalizar para que nos cree la base de datos. Okay, no la base de datos, sino el proyecto. Ahora creamos en el source package, vamos a crear un nuevo paquete, ¿okay? Que se va a llamar paquete. Perfecto. Y vamos a crear dos clases. Una que es una clase simple, que va a ser una conexión, una clase llamada conexión. Vamos a llamarle finish,
ok, una clase simple. Vamos a eliminar los comentarios, ok, vamos a eliminar los comentarios. Y otra clase, pues que va a ser un JFrameForm, ok, en la cual vamos a llamarle conectar. O vamos a llamarle mejor, vamos a llamarle registro, ok. Y perfecto. Aquí, en este JFrameForm, vamos a agregar un botón para conectarnos a esa base de datos. Así que añadimos un botón a mi base de datos. Vamos a darle clic derecho, editar texto y le damos conectar a la base de datos. Base de datos. Perfecto. ¿Por qué creamos una clase de conexión aparte? Porque en esta clase vamos a hacer los métodos de abrir y cerrar conexión. Ahora, ok, en un momento te voy a explicar qué haremos. Vamos a crear aquí en Libraries, ¿te das cuenta? Tienes el JDK8, que es el JDK de Java, ¿ok? Vamos a darle clic derecho y vamos a llamarle Add Jar Folder. Vamos a ir a un archivo jar, que odio realmente hacerlo. Y vamos, ok, te vas a dirigir a la parte en la cual tienes tus conectores. El conector, en este caso, como lo hicimos en el principio, en este equipo, en descargas, ok, en la carpeta MySQL Connector Java. Y tenemos acá el conector MySQL Connector Java 8.0.22.jar. Le damos en abrir. Y perfecto, con esto ya tendríamos el driver para poder conectarnos a la base de datos. Bastante sencillo, ¿verdad? Es al igual en la cual vamos a ver maybe más adelante. Bastante sencillo. Pues ahora, antes de empezar a programar, crear los métodos, conectarnos a la base de datos, quisiera pues profundizar algunos conceptos básicos, ¿ok? Así que vamos a ello. Ok, pues ¿qué quería aclarar? Bien. Lo que quería aclarar es el concepto de esta pequeña, de esta pequeña palabrita mágica. Singleton, que es lo que vamos a tocar en esta clase. Mira, tenemos métodos de abrir y cerrar conexión. El abre te inicia y el cierra finaliza. Eso nada más. Pero vamos a ver más adelante la lógica. Pero para eso nos vamos también a apoyar de algo que se llama Singleton, que es un patrón de diseño. Mira. En ingeniería de software, Singleton o instancia única es un patrón de diseño que permite restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Su intención consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia y proporcione un punto de acceso global a ella. Mira, vamos a entender un poquito más esto. Tenemos una clase llamada conexión y tenemos otra que es el JFrameForm. La intención de esto, ¿cuál va a ser? Que a la hora de yo darle clic, mira, ok, vamos a crear en esta clase de conexión toda la lógica de abrir conexión, cerrar conexión, etc. Y acá tenemos otra JFrameForm. El JFrameForm, la intención es a la hora de darle clic, ok, o a la hora de correr el programa, solamente haga una instancia. Podemos tanto inicializar esa instancia al principio de la clase del JFrameForm o a la hora de darle clic. ¿Y con quién va a ser esa simple instancia? Con la clase conexión. ¿Y para qué? Pues para conectarse a la base de datos, simplemente con un objeto, nada más. Un simple objeto. No voy a hacer necesidad de crear aquí, crear allá, no. Simplemente una vez y nada más. En esto se basa el patrón Singleton, en simplemente crear una sola instancia, ¿ok? Un solo objeto. ¿Qué es un objeto? Es la instancia de una clase. En esto se basa el patrón Singleton. Pues bueno, esto era lo que he querido aclarar. Pues ahora empecemos a crear los métodos, ¿ok? No hay que demorarnos más, así que vamos a ello. Ok, una vez aclarado lo anterior, que es el patrón Singleton, vamos a conectarnos ahora sí a la base de datos. Para eso, obviamente, hace un momento hemos creado en el capítulo, en la clase anterior, hemos creado una base de datos que es sencilla, que se llama B de registros y tiene como una tabla empleados. Ok, nos vamos a conectar pues a esta base de datos, obviamente. Y ahora vamos a explicar lo siguiente. Aquí en la clase conexión vamos a importar a la librería import java.sql.asterisco, mira. Y por java.sql.asterisco. Disculpe. Acá le estamos importando de Java a SQL todas sus librerías. ¿Y por qué?
Porque recuerda que estas librerías de SQL no vienen ya con el JDK, ¿ok? Tenemos que llamarlas. Para eso le llamamos ahí. Y obviamente ya tenemos el dicho conector para conectarnos a la base de datos. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Lo primero, obviamente, lo primero, creamos una variable, ¿ok? En la cual vamos a guardar el estado de la conexión a nuestra BD. O sea, vamos a crear una variable en la cual vamos a guardar cuando nos estamos o no estamos conectándonos a la base de datos. Para eso creamos una variable que se llame private, que se va a hacer estática, ¿ok? Va a ser privada, ¿ok? Y va a ser estática, o sea que va a estar para toda la clase. Y vamos a decirle que se va a llamar, va a ser de tipo connection, ¿ok? ¿Por qué connection? Porque cuando aplicamos conexiones a base de datos, no podemos poner una variable tipo string, ¿ok? Eso es ilógico. Con string no te puedes conectar a una base de datos. En cambio con connection, decimos referencia a conexiones y le vamos a llamar conexión. Perfecto. Creamos la variable y listo. Ahora vamos a creamos una variable para crear una sola instancia. Vamos a crear una variable para poder simplemente hacer una sola instancia desde esta clase a aquí, con la clase conexión. Una vez va a aplicar todo esto, nada más. Vamos a llamarle private, static, y va a ser de tipo conexión, no connection, conexión. Y se va a llamar instancia. Mira, te voy a explicar lo siguiente, mira. ¿Tú sabes por qué le puse conexión? A ver, te voy a dar el ejercicio que te pongas a pensar un segundo por qué le puse conexión. ¿Ok? 1. Listo. Cuando yo, desde esta clase, a la hora que yo le dé en este botón, clic, va a conectarme a la base de datos. Y yo simplemente, cuando me voy a conectar a la base de datos, voy a hacer instancia a esta clase. Y yo tengo que guardar esta conexión en un objeto de tipo conexión, no en una variable de tipo conexión. No lo puedo guardar en una variable de tipo string, porque string es una clase y conexión es otra clase, ¿verdad? Entonces por eso le pongo conexión, porque nosotros vamos a hacer una sola instancia desde aquí, desde esta clase a esta otra. Perfecto. Ahora, una vez creado estas dos variables, creamos las variables para poder conectarnos también, obviamente, conectarnos a la BD. Mira, cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, necesitamos también sus características. ¿Cuáles son? Es el URL de la base de datos, y la contraseña de la base de datos y el usuario. En este caso, pues obviamente no hemos puesto ninguna contraseña, pero sí hay un usuario, que es obviamente muy fácil de detectarlo. Así que vamos a escribir lo siguiente: private static final string, y vamos a escribir que va a ser el tipo URL, va a ser un URL, se va a llamar URL. Mira, vamos a ponerla aquí en minúscula, obviamente. Perfecto. Ahora sí, mira, ¿qué le estamos diciendo en sí? Mira, le estamos diciendo, ¿ok?, que en esta variable URL vamos a guardar la dirección de mi base de datos. Va a ser una variable, va a ser de tipo privada, va a ser estática porque va a pertenecer a la clase, y va a ser final porque no va a poder cambiar. Entonces, en esta URL vamos a guardar la dirección de esa base de datos. ¿Cómo obtenemos la dirección de una base de datos? Fácil. Escribimos lo siguiente: JDBC, dos puntitos, ok, JDBC hace referencia a bases de datos en Java. Dos puntitos, base de datos MySQL en Java. Ok, dos puntitos MySQL. Y luego de MySQL, dos puntitos / localhost. Localhost hace referencia a mi computador. Ok, tú puedes escribir 127.0.0.1, ok. Así que yo le voy a escribir localhost. Ahora, una vez escribas localhost, escribes / y escribes el nombre de la base de datos a la cual te vas a conectar. Ok. Tú puedes escribir tanto localhost
o 127.0.0.1 que hace referencia a mi computador. Perfecto, slash, y ahora pongo el nombre de la base de datos, que en este caso el nombre de la base de datos que hemos creado se llama BD registros, ¿verdad? Por aquí lo tenemos, ¿verdad? Esto ya lo hemos creado en la clase anterior. Ahora, esta variable es muy fácil también. Vamos ahora a crear, listo. Ya tenemos el URL de la base de datos. Ahora vamos a crear otra variable que se llama private static final, que se va a hacer tipo string y se va a llamar password o username, nombre del usuario. Esto te guarda el nombre del usuario de mi base de datos. Si tú no tienes ningún nombre de usuario, le pones root, nada más, con doble O y una R-O-O-T, nada más. Va a ser tipo string porque a la hora de conectarnos a la base de datos necesitamos estos datos y son de tipo string, ¿verdad? Ahora vamos a crear otra variable que se llama private static final string y se va a llamar password, que va a tener la contraseña de la base de datos que, como te lo repito, no tenemos, así que la dejamos en vacío. Listo, esto es todo. Creamos las variables. Ahora empecemos a crear los métodos. Mira, vamos a crear un método que se llame public void y se va a llamar conectar. Vamos a llamarle connection porque me va a retornar la conexión a la base de datos y se va a llamar conectar. Ok, se va a llamar conectar y vamos a decirle así, listo. Perfecto. Este método me va a conectar a la base de datos. Así que vamos a abrir en un try catch. Ok. Vamos a tratar de hacer esto. Y por ahora vamos a botarle una excepción. Ok. En un momento nos va a decir que la cambiemos a una SQL exception. Que en un momento también lo voy a explicar. Exception. Okay. Vamos a llamarla ahí. Es exception. Perfecto. Imprimimos el error o vamos a botarlo en un JOption pane mejor. JOption pane .show message diodo null y le ponemos por aquí el error que bota. Error. Así. Perfecto. Ahora sí, ¿qué va a tratar de hacer? Pues mira, lo primero que va a hacer es lo siguiente, mira. Va a cargar el driver. Ok. Va a cargar el driver para poder conectarse a la base de datos, ¿verdad? Así que ponemos lo siguiente. Class punto for name y vamos a pasarle el nombre de driver para poder cargarlo, ¿ok? Una clase punto por un nombre, ¿ok? Vamos a cargar un nombre, que en este caso el nombre que cargaremos es este conector para poder recién conectarnos a la base de datos, ¿verdad? Mediante estos atributos. Así que acá ponemos lo siguiente. com.mysql.jdbc.driver. ¿Qué estoy haciendo? Este es el nombre de mi driver en sí, nada más, ¿ok? com.mysql.jdbc.driver. El JDBC ya lo expliqué hace un momento. Esto es el nombre de mi driver. Cargo el driver. Disculpen. Y ahora sí, una vez cargo el driver, ahora me voy a conectar a la base de datos. Así que voy a guardar en conexión la conexión a la base de datos. Así que escribo conexión igual a ¿qué? En esa variable conexión voy a guardar la base de datos que lo hemos creado hace un momento. Escribimos driver manager punto y le vamos a escribir la palabra get connection mediante 3 parámetros, ¿verdad? Esto es lo que es el URL, el user y el password, que esto ya lo hemos creado, mira. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a pasarle como el primer parámetro URL, como segundo parámetro vamos a pasarle username y como tercer parámetro el password. ¿Qué estamos haciendo, querido amigo o amiga? Pues estamos creando, en el principio del video creamos una variable de tipo static connection, ¿ok? Que va a ser conexión, que nos va a conectar a la base de datos. A la hora, con este método conectar, voy a cargar mi driver. Y en esa variable conexión que hemos creado, guardamos la conexión, obtenemos la conexión a la base de datos mediante estos parámetros, ¿ok? URL, username, password, ¿ok? Y simplemente la guardamos en esta variable.
con driver manager, ¿ok? Que hace referencia a que estamos utilizando un conector y vamos a utilizar vamos a tener la conexión, ¿ok? Esto se aplica tanto usando Maybe o no, pero eso lo veremos más adelante. Y luego, pues para dar un mensajito, ponemos hotOptionPane.show message dialog null y vamos a ponerle conexión exitosa. Conexión exitosa. Y luego, pues simplemente retornamos por aquí abajito, return conexión. O sea, damos la conexión, la retornamos. Pero me bota un error, ya que también la tengo que retornar fuera del catch. ¿Ok? Retornamos la conexión. Perfecto. Y con esto incluiríamos el método, creamos el método para conectarnos a la base de datos. Perfecto. Ya nos conectamos a la base de datos con este método. Y ahora vamos a crear el patrón singleton para poder hacer, o primero vamos a crear el método para cerrar la conexión. Vamos a poner, creamos el método, ok, el método para cerrar la conexión. Listo. Vamos ahora a crear el método que se llame public. Este va a ser más sencillo, va a ser tipo void, se va a llamar cerrar conexión. Y acá en vez de conectar vamos a llamarle conectar a la base de datos. No vamos a llamarle conectar base de datos. Conectar a una base, o vamos a llamarle conectar nomás, ok, conectar. Y acá ponemos cerrar conexión. ¿Y qué va a hacer? Pues simplemente vamos a abrir un try catch, ok, me va a tratar de hacer esto y en todo caso me va a capturar el error que logré, pues seguramente que logré ocurrir. Show message dialog null y le damos error. Esto ya es obviamente muy fácil para todos lo que sabemos. Try catch. Un try catch se basa en sí en tratar algo y si no se puede, simplemente me va a capturar en que me estoy equivocando, nada más. ¿Qué me va a tratar de hacer? Pues la conexión, ese objeto conexión que tiene la conexión a la base de datos .close. Vamos a cerrarla. Perfecto. Lo voy a cerrar, ¿verdad? Y fuera en el catch también voy a volver a cerrarla, ¿verdad? Eso lo hacemos pues para prevenir. Y luego, digamos que acá vamos a añadirle lo que me pide, que los throws, perfecto. Los throws igual son prácticamente lo mismo que el catch, ¿verdad? Y luego, te voy a poner un ejemplo. Digamos que ya nos conectamos a la base de datos. Y caso A o B de la vida, ¡pum! Apagón. Se va la luz, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Seguimos conectados a la base de datos. ¿Y cómo hacemos para que se conecte finalmente si logra ocurrir un incidente? Pues simplemente escribimos finally, finalmente voy a cerrar la conexión, .close. Finalmente cierro la conexión. Y con esto ya sí o sí me tiene que cerrar la conexión, ¿ok? Tantos golpes que le estoy dando ya con cerrando el close, ya me cerró la conexión. Perfecto. Método sencillo para cerrar la conexión y un método también sencillo para conectar atributos sencillos. Por último vamos a crear el patrón tan famoso que se llama patrón singleton, ¿verdad? Esto ya lo hicimos en otro video, pero se me pasó el patrón, ¿verdad? No lo expliqué detalladamente como ya lo hice en este curso, porque este es un curso. Vamos a decirle public, ok, se va a llamar public. Va a ser del tipo de la clase que simplemente vamos a hacer una instancia, que es la clase conexión. Y se va a llamar getInstance. Siempre llamamos getInstance para obtener simplemente una instancia, ¿ok? Y acá listo, nada más es esto. Ahora vamos a preguntar lo siguiente. ¿Te acuerdas hace un momento que yo creé una variable tipo conexión que se va a llamar instancia? Pues acá vamos a aplicar esa variable. Vamos a decirle lo siguiente. Si esa variable instancia está vacía, por ahora sí, ¿qué va a hacer? Fácil. En la variable instancia vamos a guardar, ¿okay? Vamos a convertirlo a objeto. De lo que está en variable, vamos a decirle que va a ser ahora un objeto. Hacemos una instancia con esta clase conexión y por último retornamos la conexión. ¿Y qué pasaría, amigo mío o amigo mía? ¿Okay?
No, acá simplemente retornamos la instancia, ¿ok? Perfecto. Por último retornamos la instancia. ¿Qué estoy haciendo? Con este patrón singleton, que lo voy a llamar también en esta clase de aquí, en la clase de registro, le estoy diciendo pues simplemente que me va a hacer lo siguiente, me va a crear un método que si la instancia es nula o está vacía, crea una nueva. Y caso contrario, que la instancia no sea nula, me la retorna. Nada más, y no voy a volver a hacer otra instancia. Bueno, en esto se basa los métodos de abrir y cerrar conexión y el patrón singleton, que está bastante fácil, ¿verdad? Ahora pues simplemente vamos a conectarnos a la base de datos. Antes de pasar a hacer la conexión, pues me olvidé explicarles algo. Miren, hemos creado el método que es de tipo conexión, que va a ser tipo conexión y se llama getInstance, porque me va a obtener simplemente una sola instancia. Y he creado una variable que sea de mi instancia, en la cual estoy preguntando si esa variable está vacía, voy a guardar una nueva instancia. Caso contrario, simplemente voy a dar la que ya tengo. Entonces, simplemente estoy haciendo esto. Pero antes tenemos que llamarle a este método tipo, va a ser tipo static, ¿ok? Es importante ponerlo de tipo static. En un momento nos vamos a dar clase, nos vamos a dar cuenta por qué static. Mira, porque nosotros vamos a llamarlo desde esta clase de aquí, sin hacer una conexión usando new, sin hacer una instancia usando new, ¿verdad? De la forma clásica como nosotros conocemos así. Mira, por ejemplo, en un momento te voy a explicar. Ahora, es también importante en esta misma clase crear un constructor que sea de tipo privado. Mira, en un momento también lo vamos a ver. Vamos a ver conexión, un constructor de tipo privado. En un momento también lo vamos a ver. ¿Por qué creamos un constructor de tipo privado? Y bueno, eso era lo que quería aclarar antes de empezar a realizar la conexión. En esta clase registro, vamos a aquí. ¿Te acuerdan que para hacer una instancia con una clase, cuál es la forma tradicional? Conexión, connect, con, igual a new, conexión. ¿Se acuerdan que esa era la forma tradicional, verdad? Esta era acá era la forma tradicional. Pero mira, yo a la hora de hacer esta forma tradicional, me sale un error. ¿Y sabes por qué? Porque mi constructor es de tipo privado. O sea, yo no voy a poder hacer esto. Porque yo con este private le voy a decir que voy a usar un patrón, ¿ok? Para hacer simplemente una instancia. Mira, si yo le pongo public, en vez de private, le pongo public. Y actualizo aquí. ¿Ok? Vamos a actualizar. Y te das cuenta cómo ya se me va el error. Por eso le pongo private, ¿verdad? Porque puede venir alguien a nuestro proyecto y cambiar esto, ¿verdad? Por eso obviamente es importante ponerlo. Acá ponemos private. Y ponemos el nombre de la clase. Perfecto. Va a ser privada. Y ahora sí, no podemos hacer una instancia usando new, sino vamos a aplicar lo que es el patrón singleton, que ya lo hemos creado en su momento. Vamos a crear una variable de tipo conexión a la clase que nos vamos a conectar. Llamamos a la clase a la cual vamos a hacer una instancia, vamos a conectar y vamos a decirle que en esa variable vamos a guardar de la misma clase conexión y el método getInstance. Ahora recuerdan por qué hice al método patrón singleton. Les dije que le pongamos la palabra static, pues para hacerlo de clase, pues simplemente para poder llamarlo desde otra clase y así acceder a sus métodos o atributos. Y ahora con esto ya tendríamos una sola instancia desde el principio. Podemos ponerlo aquí, ¿ok? O cómo podemos poner, vamos a ponerlo también inicializando en el constructor, ¿ok? Apenas se corra esto me va a inicializar ya, ¿verdad? Vamos a ponerlo en el constructor para que se inicialice ya desde ¡pum! Listo. Ahora vamos a ir a Design y le vamos a dar doble clic a conectar base de datos. Y vamos a llamar, ¿ok? A ese método, a ese objeto que se llama conectar. Vamos a ponerle conectar a. Vamos a ponerle conectar. Wow, por acá no sale un error, ¿sabes por qué? Porque están en los constructores. Entonces no tiene que estar en el constructor. Así que lo ponemos fuera del constructor. Perfecto. Y ahora sí podemos llamar a conectar. ¿Verdad? Ahora sí podemos llamar a conectar. Hace un momento no podíamos porque estaba en el constructor. ¿Verdad? Así que si lo ponemos fuera, ahora sí nos va a llamar. Porque ahora está en toda la clase.
Perfecto. Simplemente estamos acá obteniendo el método getInstance, que en sí simplemente me realiza una instancia, nada más. Y luego aquí vamos, a la hora de darle doble clic a este botón, vamos a abrir una sentencia de try catch, vamos a ponerle try catch, ¿verdad? Porque nos vamos a conectar a una base de datos y botamos el error jOptionPaint.show message dialog null y le pasamos el error mediante el otro parámetro. Perfecto. Ahora vamos a añadirle en el try. ¿Qué me va a tratar? Pues me va a tratar de conectar conectar. O sea, de esta variable conectar, puedes cambiarle el nombre, ¿verdad? Acá se me pasó. De esta variable conectar, que ya me hizo la instancia, una simple instancia, me va a conectar a una base de datos. Y luego, simplemente me voy a desconectar de la base de datos. O voy a cerrar la conexión. Perfecto. En sí, nada más es esto. Esto es todo. Con esto nos conectamos a una base de datos. Vamos a probarlo. Pues en el método cerrar conexión vamos a añadir un mensaje por último que diga jOptionPaint show message dialog se desconectó de la base de datos. Ok, va a decir se desconectó de la base de datos. Se desconectó de la base de datos. Perfecto. Bueno, con esto ya tendríamos el método ya prácticamente ya todo. Vamos a correr este programa que está bastante sencillo, pero vamos a ver, está. Esperamos y perfecto. Vamos a darle doble clic en conectar base de datos. Wow, acá nos dice conexión exitosa, pero me dice se desconectó de la base de datos. Pero ahora me dice lo siguiente: loading a la hora de cargar class com.mysql jdbc. Este es el nuevo driver clase com.mysql. Nos dice que el nuevo driver de la clase es com.mysql jc driver. Así que vamos a cargar ese driver. Así que vamos a irnos al método de abrir conexión o de conectar. Vamos, en vez de darle com.mysql jdbc driver, ponemos el nombre del driver que es com.mysql.cj.jdbc. Perfecto. Corremos nuevamente y nos conectamos a la base de datos. Y ahora sí, me dice conexión exitosa y se desconectó de la base de datos. Hace un momento me decía que ese no era el nombre. Y listo, pues con esto ya nos conectamos a nuestra base de datos. Hemos visto pues el uso del patrón singleton, explicación por qué le pongo private, por qué le pongo un constructor private. Simplemente muy fácil, porque a la hora que yo desde otra clase voy a querer hacer una instancia, no quiero hacer este método antiguo, o sea, clase, objeto igual a new clase, eso no. Si no, voy a aplicar el método el patrón singleton, que se basa, que lo creamos por aquí abajo, que va a ser tipo estático, para llamarlo desde la misma clase, ok, desde esta clase que lo vamos a llamar, para poder acceder al método, ok, por aquí está. Bueno, para poder acceder al método, que aquí está, para poder acceder al método de frente de getInstance, y con esto una simple instancia, nada más, ya para qué más. Y luego acá conecto a la base de datos y me desconecto. ¿Y cómo me conecto de mi base de datos? Pues es muy sencillo. Hemos creado para eso el método de conectarnos y un método de desconectarnos. Bueno, esta ha sido esta aplicación bastante sencilla, ¿verdad? Nos hemos conectado a la base de datos que hemos creado nosotros mismos en el capítulo anterior, que se llama bdregistros, ¿ok? Simplemente te quiero decir que hayas aprendido y nos vemos en la siguiente clase, que a partir de la siguiente clase vamos a hacer consultas, ¿ok? Así que bueno, te espero en la siguiente clase. Vamos a ello.